Oops.
grabar. Perfecto. Ok. Bueno, falta un minuto para que comencemos. De hecho, ya deberíamos estar en esto. Pero vamos a dar chance a alguien más se una. De repente voy a liberar el micrófono aquí de los participantes, a ver si quieren saludar y presentarse, si quieren. Yo veo que está Rey Gaspar, Carlos y Noriega. Eso es corrupto. Ok, aquí ya le veo que era el señor Rey Gaspar. Hola Rey, ¿cómo estás? Si quieres, Hola, 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 buenas tardes. se te escucha clarito. ¿Qué tal? ¿Y Gracias. cómo está todo por allá? Bien, bien. Me alegro, gracias Bueno, por... aquí en Panamá, bueno, un día bastante oscuro, pero ahí estamos. Me alegro. Ok. Bueno, no sé, yo creo que ya es tiempo de que comencemos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ok. Ajá, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos todos a a la presentación. Voy a abrir de nuevo la pantallita y así voy viendo que va entrando. Ok. Bienvenidos todos a a esta humilde presentación que hemos puesto con sumo, digamos, con bastante trabajo y esfuerzo después de varios años de investigación, de revisión documental, chequeo de los archivos de la nación, con la ayuda de grandes personas, por ejemplo, la ayuda del señor Ramón Rivero Blanco, aunque su apellido, segundo apellido es Blanco, no somos familia, me gustaría haber sido familia de él. Una persona que admiro mucho, conoce mucho, es una de las personas que es increíble su historial con respecto a la historia náutica y todos los libros que ha publicado, lo admiro mucho. Yo lo llamo a él mi sensei, ya verán por qué utilizo la palabra sensei. También, bueno, ahora con la ayuda aquí de Ricardo, a quien definitivamente agradezco muchísimo su ayuda, sin él, pues prácticamente esta presentación hubiese sido un poquito más arcaica, porque hubiese tenido que utilizar otros recursos para hacer la presentación en línea. Y bueno, esta es una primera experiencia para mí, haciendo este tipo de presentaciones en línea. La idea es hacer otras más con el tiempo y, bueno, de alguna manera motivar a a los integrantes del grupo, de nuestro grupo, a hacer este tipo de participación, compartirles toda la información, porque a veces solamente un posting en el grupo de Facebook no es suficiente, ¿verdad? Para compartir las cosas que hemos encontrado, una fotico aquí, una foto allá, un comentario aquí, un comentario allá, no es suficiente, a veces hay que ir un poquito, a veces la gente, yo a veces me quedo con hambre, con ganas de conocer más de los temas y bueno, una aclaratoria antes de comenzar de lleno es que quiero hacerle es que eh, no soy náutico, no, no, no pertenezco a ningún rama de la naval, no soy ni siquiera ingeniero náutico, simplemente soy un entusiasta de la historia naval hispanoamericana, más que todo de los siglos XIX, inicios del XX, y como les digo, entonces soy un entusiasta, básicamente enamorado de la historia, y bueno, para que por si acaso, si cometo algún error mencionando de repente un término náutico por error, por favor, tengan paciencia conmigo, háganmelo saber si es necesario, y yo con gusto tomaré todos sus consejos, sus recomendaciones. Y bueno, como le digo, puede ser que por mi no conocimiento profundo en muchos temas náuticos, a lo mejor diga una tontería aquí y allá, pero bueno, somos humanos y bueno, la idea es que nos vayamos superando. Entonces, bueno, vamos adelante. Como verán, esta presentación se llama Crucero USA Isla de Cuba, Crucero Mariscal Sucre. Es un barco, bueno, de nuevo, un navío muy importante para estos tres países. Ya verán por qué. Y
le puse esos 3 nombres un poco para evitar ciertas confusiones con respecto a situaciones que tal vez ahorita no vengan al caso nombrar, pero este navío tuvo esos 3 nombres: Crucero Isla de Cuba, USA Isla de Cuba y al final Mariscal Sucre. Entonces, comencemos. Bueno, un poquito más de mí. Como ya les dije, no soy, no pertenezco no soy un náutico, simplemente un apasionado de ese tema. Estudié en la maravillosa Universidad de los Andes, ya saben por qué. Ahí entramos gochos, porque yo soy gocho, y salimos ingenieros. Ahí estudié ingeniería de sistemas. Me gradué de ingeniero de sistemas por allá en el año de 1991. Ujú. Después hice un posgrado, una maestría en la UNESPO, en el vicerrectorado de Barquisimeto, a Mundo Barquisimeto. Bueno, pertenezco realmente, soy petrolero, toda mi vida profesional la he hecho realmente, además de, pues, trabajé un tiempo para la ULA inicialmente, pero básicamente mi carrera la he hecho es en la industria petrolera. Empecé trabajando para Maravén, la recuerdo con mucho cariño. Desde ahí trabajé varios años. Después vino la integración con todas las filiales PDVSA, Maravén, Lagoven, Corpoven, todas se unieron a PDVSA con la casa matriz. De ahí surgió la idea de la empresa Petrosuata, que era un joint venture con ConocoPhillips y PDVSA. Me pareció que era una propuesta interesante, nueva tecnología, etcétera. Me fui para allá, allá estuve varios años, algunos años, y de ahí entonces, al final del 2008 más o menos, me vine para Canadá, estoy donde estoy actualmente viviendo, y desde esa fecha hasta ahora sigo trabajando con la empresa Shell en el área de refinación. Entonces, como verán, bueno, mi experticia será por ese lado, pues. Bueno, en cuanto a mis gustos, en cuanto a mis hobbies, como verán, bueno, me gusta el karate do, lo practico desde que era joven, de forma alternativa, tal vez un poquito debido a los trabajos que he tenido que mudarme en varias partes de Venezuela y otras partes del mundo. Entonces he practicado ese deporte on and off. Actualmente poseo el rango de Shodan, que significa lo que en Venezuela diríamos primer dan, con ganas de presentar para el segundo. Estoy en eso. Como verán, también soy lo que llaman geek. Me gusta todo lo relacionado con la ciencia ficción, más que todo Guerra de las Galaxias, la trilogía original. Nada de las precuelas, nada de lo que último que salió, eso ni siquiera me gustaría hablar de ello, pero bueno, es solamente para que sepan. Este, de nuevo, bueno, mis agradecimientos al señor Ramón Rivero Blanco, sin él, bueno, prácticamente no hubiese tenido material para presentar aquí. Él tiene una gran cantidad de información que, de hecho, me fue imposible ponerla toda. Hay mucha fotografía, mucho material de los archivos nacionales, etcétera, que, bueno, sin él, definitivamente esta presentación no hubiese ni siquiera existido. Al señor Santiago Caro Gutiérrez, es un caballero que vive en España, él es español. De hecho, ahorita fue nombrado caballero. Es un historiador también, bien dedicado a eso, ha publicado varios libros, después les mostraré algunos. Y al señor Ricardo Jiménez, que como ya les expliqué, sin él, prácticamente la parte técnica de esta presentación no hubiese sido posible, hubiese sido un poquito medio ahí precaria, lo llamaría. Entonces, bueno, sigamos adelante. Bueno, ahora ustedes preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu relación con el Mariscal Sucre? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, digamos, mi enamoramiento con el crucero Mariscal Sucre viene desde que vi esta misma foto que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas. Esa foto es del crucero Mariscal Sucre siendo en reparaciones en un astillero flotante en Puerto Cabello por allá en el 1924. Cuando me topé con esta foto en internet, bueno, en esos ratos de ocio que me puse a verlo, de inmediatamente me enamoré. Yo dije, wow, Venezuela llegó a tener algo que yo pensaba que originalmente Venezuela, por allá en 1900, lo único que tenía eran cañoneras, lanchas, transportes pequeños, un poco porque ya había leído muchísimo sobre el bloqueo de Venezuela de 1902-1903, el bloqueo a las costas venezolanas,
Y básicamente, bueno, tú sabes, estaba el Bolívar, estaba el Miranda, el Totumo fundido, tanquitos pequeños, de poco calado, de poco armamento, bastante comparado, bueno, con la flota que nos invadió, de los británicos, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, Venezuela tal vez nunca tuvo nada especial. Por eso cuando vi esta foto dije, wow, Venezuela tuvo algo, digamos, un navío importante, quiero saber más de él. Entonces empecé a investigar, empecé, empecé a averiguar aquí y allá. Por suerte, bueno, ya para esa fecha existía o existe, desde que existe Internet. Y bueno, eso fue mi primer fuente de investigación. De ahí encontré realmente muy poco. Para serles sincero, encontré muy poco de información del, del Mariscal Sucre como tal. Una que otra foto aquí y allá, pero más nada. Y eso tal vez me impulsó a seguir investigando, seguir buscando bibliografía, todo lo que cayera en mis manos al respecto de este hermoso navío. Y y entonces fui compilando toda esa información y me fui llenando de copias, fotocopias, libros, fotos, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, wow, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, empecé a averiguar si a veces existía literatura en Venezuela que hablara de esto, porque yo sé, bueno, un navío tan importante como este, después de haber leído su historia, debe haber muchísima información bibliográfica en Venezuela, deberían haber muchos libros, muchos folletos, etcétera. Pues no había. Entonces yo dije, bueno, sin ánimo de ser tampoco pedante y nada por el estilo, pues yo dije, bueno, me imagino de que si pongo, me puse a escribir, yo se me puse a escribir, ¿no? Me puse a poner todo lo que había encontrado, lo empecé a ponerlo como una especie de folleto. Al principio, mi intención fue hacer como estoy haciendo ahorita una pequeña presentación, pero entonces empecé a encontrar mucho material bibliográfico, historias, anécdotas, etcétera, que yo dije, bueno, vamos a empezar a poner la junta con las fotos. Después dije, bueno, una presentación no me da mucho espacio en PowerPoint, voy a hacer más bien empezar a escribirlo en un documento en Word y vamos a empezar a ponerlo. Entonces, cuando me di cuenta al final, wow, terminé con un escrito, más o menos de unas cuantas páginas y fotos. Y dije, bueno, yo creo que esto se parece o tiene la pinta de ser una especie de libro, del cual les mostraré más tarde. Entonces, bueno, esa es mi relación con el cruce del Mariscal Sucre y por qué empecé a investigarlo y de ahí viene todo este manejo que les voy a presentar. Bien, la historia del Sucre no realmente no empieza en esta fecha, empieza mucho antes, por supuesto. Hay otras cosas que voy a contar antes de esta fecha, pero esta fecha es importante para, para el Sucre o el Isla de Cuba, como lo quieran llamar, porque realmente nos relaciona con Venezuela. De alguna forma es, digamos que fue la parte que hizo que tuviésemos nuestros destinos de Venezuela y ese crucero estuviesen unidos para siempre. Entonces comencemos. Entonces, vamos para esa fecha, el 1 de mayo de 1898. Esa fecha sucedió la batalla naval de Cavites. Los norteamericanos la llaman la batalla de la bahía de Manila. Y toda esta batalla ocurrió dentro del trasfondo de lo que fue la guerra hispano-estadounidense, que empezó desde el 21 de abril de 1898 hasta el 10 de diciembre de 1898. Como verán, fueron apenas, qué sé yo, 6 meses de guerra que hubo, pero esos 6 meses fueron tremendos porque realmente significó muchos cambios para todos los países que intervinieron en ello, bueno, España y Estados Unidos, y de alguna forma estamos relacionados con ella. Bueno, usted sabe, ¿no? Las cosas de los Estados Unidos con sus cositas de querer intervenir, de querer expandirse. Ya Estados Unidos había empezado su expansión desde tiempo antes, cuando empezó con la guerra. Yo voy a poner a alguien en mute por aquí porque me hace un poquito de ruido. Creo que eres tú, Ricardo.
Me muteé yo mismo, perdón. Me muteé yo mismo. Ok, ahora estoy de regreso. Bien, entonces esta guerra duró poco, impactó bastante a tanto Estados Unidos como España. España ya no fue más un imperio. España tenía un dicho que decía que era un imperio tan grande que nunca se ponía el sol, de alguna manera, porque tenía posesiones en Asia, posesiones, por supuesto, en África, posesiones en el Caribe, etcétera. Era todavía considerado un imperio, con todos sus altos y bajos, pero era un imperio. Y Estados Unidos era una potencia en crecimiento, en expansión. Ya Estados Unidos había tomado casi la mitad de México. Por supuesto, había tomado California, Utah, Nuevo México, bueno, Texas, obviamente, ya ustedes conocen esa historia. Pero, y entonces Estados Unidos estaba ahí como curiosa, menos Cuba, Cuba, ahí está Cuba, Cuba está cerca de mí, está en el mitad del Caribe, es un excelente sitio, yo lo quiero. Y entonces Cuba, Estados Unidos le hizo varias propuestas a España, Cuba todavía era posesión española, le dijo, quiero comprar Cuba. Por supuesto, España la rechazó, no quiso. En Cuba, entonces, por supuesto, los mismos cubanos, ellos querían eh, independizarse. Los españoles, lamentablemente, no quisieron darle un poquito de independencia para que ellos pudiesen, tal vez si eso hubiese ocurrido, tal vez no hubiésemos llegado a esta guerra. Entonces Estados Unidos siempre buscaba como que esa excusa, ¿no? Para meterse y tener una excusa, igual como pasó con México, para tener una guerra. Y esa excusa se dio justamente el 15 de febrero de 1898, cuando Estados Unidos, diciendo, que casi siempre esas son las excusas, bueno, necesito proteger las posesiones y mis ciudadanos norteamericanos que están en la isla de Cuba, envió el crucero USA, el Maine, lo envió para allá, a la bahía de La Habana. Entonces, por alguna razón que todavía se sigue estando en discusión, como verán aquí en el dibujo, ese crucero estalló. Estalló, murieron varios de sus marineros, se hundió ahí en la costa, en la bahía, perdón. Y Estados Unidos culpó a España de que España había torpedeado al crucero, y esa fue la excusa para declarar guerra. O sea que la guerra de Estados Unidos con España fue en Cuba, en la bahía de Cuba. Bueno, investigaciones posteriores, después que terminó la guerra, el Maine fue de alguna manera, se hizo una especie de, bueno, en fin, se hizo una investigación y ellos mismos llegaron a la conclusión que la explosión fue de adentro hacia afuera. Parece ser que los pañoles de pólvora tenían algunos defectos, y entonces hubo por ahí un punto caliente y eso fue lo que hizo la ignición y estalló, y eso fue lo que ocurrió. Pero ellos no lo aceptaron en ese momento, ellos siguen culpando de que fue España la que a través de un torpedo hundió ese barco. Entonces, bueno, esa fue la excusa para entrar en guerra y así fue. Entonces, el telegrama que recibió, aquí no coloqué quién, pero resulta y pasa que ya Estados Unidos estaba preparado como para eso. Entonces Estados Unidos tenía lo que llamaban la escuadra asiática, que era una flota de cruceros muy importante que los tenía en el Asia. En ese momento Hawái todavía no era colonia, no era posesión de los Estados Unidos, iba a ser pronto. Pero Estados Unidos estaba ahí, estaba en Hong Kong. Por supuesto, Hong Kong en ese momento pertenecía a la colonia británica. Y bueno, ahí hubo, tú sabes, una ayuda entre los dos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y ellos ya estaban como preparándose. Ellos ya sabían que algo iba a pasar, entonces ellos se adelantaron a los hechos y enviaron una flota hacia Hong Kong, y ahí se estuvo durante mucho tiempo practicando, haciendo prácticas de tiro. Bueno, ellos parece ser que tienen una forma de ver el tiempo, porque ya sabían que eso iba a ocurrir y eso fue lo que hicieron, prepararse para la guerra. Entonces, bueno, el Comodoro Dewey recibió entonces este telegrama que dice, bueno, como verán aquí, que dice: la guerra ha comenzado entre Estados Unidos y España, salpa inmediatamente hacia las Filipinas, comienza inmediatamente operaciones, destruye la flota, captúrela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos zarparon el 25 de abril de 1898 hacia las islas de las Filipinas con esas intenciones de capturar
toda la flota o destruirla. La flota española, ya en ese momento ya la guerra había sido declarada por parte de los Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenía España en aquel tiempo, ¿no? Entonces, España, bueno, por ser Filipinas un bastión importante para España, España, por supuesto, tenía y cierta, digamos, una flota importante en ese sitio. Y las Filipinas siempre fue, o siempre han sido, ya verán por qué luego, siempre han sido algo bastante. Habían siempre rebeliones, porque igual, como todas las colonias, las personas que viven en esas colonias, bueno, no quieren ser dominadas por otros países. Entonces, los isleños, los propios de las Filipinas, ellos no querían, entonces siempre habían rebeliones, entonces España siempre había tenido que enviar tropas, lo mismo que ocurría en Cuba, estaba ocurriendo también en Filipinas para esa fecha, entonces tenía que enviar tropas y armamentos y barcos, etcétera, para tratar de contener esas sucesivas rebeliones. Entonces tenía en ese momento el crucero Reina Cristina, que era el buque insignia, tenía el crucero protegido Castilla. Ah, se me olvida aquí, tal vez me faltó colocar por ahí un feedback. A ver, a ver. Ok, sigamos adelante. Bueno, esta la escuadra era comandada por Montojo. Vamos a volver aquí atrás para mostrarlo. El almirante Montojo. Oh, ay, disculpen un poquito de feedback. Déjame checar a ver si hay alguien. Si pueden, por favor, aquí. Listo. Ya. Ajá, sigamos. Entonces, la escuadra comandada por el almirante Montojo, que era quien estaba a cargo por España, se componía por los siguientes cruceros. Entonces, el crucero de primera clase, Reina Cristina, que era el buque insignia, el crucero no protegido de primera clase, Castilla, el crucero protegido Isla de Cuba, el crucero protegido Isla de Luzón, los cruceros de segunda clase Don Antonio de Ulloa, el crucero de segunda clase Don Juan de Austria y el cañonero Marqués del Duero, el crucero Velasco realmente estaba en reparaciones, no era realmente, pero bueno, de alguna forma participó, entre comillas, igual que el cañonero General Leso. Ahí se pueden ver en las fotografías que están abajo, más o menos lo que están, porque hay una leyenda que después que, claro, España perdió esa guerra, entonces algunos quisieron levantar una especie de excusa. ¿Por qué si España, con toda la tradición marina que siempre ha tenido y todas las batallas que habían tenido con Inglaterra, Francia, etcétera, por qué perdió con un país que apenas está empezando y que es nuevo y no debería tener mucha experiencia? Entonces hubo una leyenda negra que decía que todos los barcos, se debía porque los barcos que tenía la escuadra española eran todos de madera, con cañones de avancargas, de hierro, y básicamente fue lo que perdieron. Pues no, esta investigación, porque lo estoy mostrando aquí, demuestra que no, ellos tenían cruceros, de hecho, muchos de acero, y muy pocos barcos de madera. El único barco que tenía cierta construcción de madera era el Castilla. Por lo demás, y estaban bien armados. Por ejemplo, el Cristina tenían 6 cañones de 160 milímetros, eso es algo de respetar. El Castilla tenía 452 milímetros, etcétera. Algunos tenían torpedos, etcétera, etcétera. Y verán bueno, que eso no es cierto de que España era débil porque tenía una escuadra de madera, la cual no es verdad. Sigamos adelante. Aquí pueden ver un poquito más de algunos otros barcos. Está, por ejemplo, estos son, lamentablemente no conseguí la foto específica de los barcos, pero estos son barcos que pertenecen a la misma clase. Por lo tanto, al verlos verán más o menos cómo eran los originales. Por ejemplo, el Don Juan de Austria era como se muestra aquí, el Ulloa. Había unos cañoneros ahí también, esos también participaron de alguna manera en la batalla. Y pasemos adelante. Entonces está la proclama del almirante Montojo. Wow, en esos tiempos la gente se esmeraba, ¿no? Con ese tipo de proclamas. Entonces dijo, soldados y marineros, los Estados Unidos de Norteamérica nos obligan a una guerra inicua cuando no debíamos esperarla. Su principal objetivo es arrebatarnos la rica isla que hace 400 años poseemos, con el derecho que nos da el descubrimiento del Nuevo Mundo y su conquista. Creo que se refiere a Cuba.
Pero la ambición del demonio americano no satisfecha con Cuba, viene a atacarnos también a este archipiélago con una escuadra muy superior a la nuestra, entre comillas. El enemigo está a la vista y confío que todos mostraréis en el combate que sois dignos compañeros de nuestros antepasados en la historia patria. Soldados y marineros, ¡viva España! Esa fue la proclama que hizo Montojo muy temprano en la mañana del día de la batalla, cuando se enteró de que ya eh, la flota del Comodoro Dewey iba en camino hacia ellos. Entonces, bueno, no crean que los españoles no estaban preparados para eso, ¿no? Ellos ya sabían, ¿no? Sabía de que algo venía por ahí, pero ellos habían planificado poner algunas minas, poner algunas minas en la bahía de Cavite para tratar de alguna manera impedir la entrada de la flota de Dewey. Pero el problema que tenían ellos es que no estaban preparados en el sentido de que casi todo el armamento que tenía artillería era sumamente vieja. Como verán, esos cañones que están ahí del arsenal de Cavite son simplemente cañones de avancargas con bolas de hierro, totalmente inefectivos para lo que se les venía a presentar. Y realmente, un poco debe ser algo que tenemos todos los hispanoamericanos, pues todo lo dejamos para último, un poquito de corrupción aquí, un poquito de corrupción allá, improvisación. Entonces no permitió de que los españoles se prepararan, y eso que tenían tiempo, tuvieron tiempo para hacerlo. También se quedaron esperando material de España, no llegó. Cuando llegaron, algunos tuvieron que devolverse a mitad de camino porque ya se había declarado la guerra, ya habían perdido Manila, entonces tuvieron que devolverse. Entonces, bueno, de ahí viene parte de las razones por las cuales ellos perdieron ese día. Bien, vamos a ver un poquito la escuadra norteamericana. Los norteamericanos tenían bueno, la escuadra norteamericana ellos la llamaban el escuadrón asiático. Como ya decía, ya tenían varios meses allá en Hong Kong, ensayando, practicando, haciendo prácticas de tiro. Eso es otra cosa que quiero resaltar, que los españoles, aún sabiendo eso, ellos mismos no hicieron prácticas de tiro. Y la excusa que dieron sus comandantes en ese momento fue que ellos no querían maximizar pues todo su armamento, todas sus municiones y no querían desperdiciarlas en prácticas, lo cual me parece, bueno, tonto porque realmente el uso que se le había dado hasta ese momento de la flota española había sido simplemente contener a los insurgentes nativos de las Filipinas y básicamente era transporte. Muy poco había usado ellos sus respectivos cañones contra objetivos flotantes como tales. Y entonces no practicaron. Entonces, bueno, la escuadra norteamericana estaba formada por el crucero protegido Olympia. Ese era el buque insignia del Comodoro Dewey. El crucero protegido USS Baltimore. El crucero protegido Raleigh. El crucero protegido Boston. El Concord. Cañoneros Petrel. El guardacosta McCulloch. Y dos cargueros para zafordar carbón, el Zafiro y el Nanshan. Ok, aquí un poquito más. Verán, la flota que tenía, con la que llevó Dewey a esa batalla era magnífica. Estados Unidos, como lo digo, ya se había estado preparando desde hace algún tiempo para la guerra con España y ellos habían empezado con un programa de modernización de su flota, porque básicamente lo que tenían eran los barcos que le habían quedado de la guerra civil, varios monitores, prácticamente obsoletos para la fecha, pero ellos entonces se montaron en un plan de modernización de su flota bien agresivo en los años posteriores, y eso fue el resultado de esto, fueron estos buques que les estoy mostrando, como el Boston, el Raleigh, etcétera, etcétera. Esos fueron adquisiciones muy recientes para la fecha. Muchos de ellos no tendrían más de 5 años de ser adquiridos, o sea que están básicamente nuevos y listos para la guerra, y toda su tropa estaba entrenada. Así que, bueno, mejor no podían estar Dewey para ese momento. Y bueno, como verán, Dewey hizo lo que cualquier almirante inteligente hubiese hecho, que es entrar en zigzag. Ellos realmente tocaron, déjenme irme un poquito para atrás, disculpe que haga eso, pero es importante que le haga esto para que vean las razones. Realmente la lógica, y para los que conocen las Filipinas, es
que los españoles debieron haber dado la guerra en otro sitio, no en Manila. Manila es la capital. ¿Por qué Manila? ¿Por qué atraer el fuego hacia Manila? Es ilógico. En esta punta donde se ve que dice aquí el 30 de julio, que dice 30 de julio, ellos dejaron ahí insurgentes, y eso se llama esa es, ahorita inclusive es una base naval, es la bahía de Subic. Ahí, ahí es donde ellos esperaban que se diera la guerra. Pero entonces los norteamericanos pensaban que los españoles iban a estar ahí como esperaban, y no, no fue ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a capturar Manila, y ahí fue donde realmente se dio la batalla. Vamos para atrás. Entonces aquí entraron los norteamericanos en Manila, y entonces, ¿qué pasó? Montojo lo que hizo, y es bien discutible todo lo que hizo, realmente lo que hizo fue alinear sus barcos en la ensenada de Cañacao. Ahí puso toda su artillería, todos sus barcos pesados, los puso ahí. Lamentablemente, como yo les mostré antes, dos de ellos estaban, digamos, eran simplemente pontones armados, no tenían capacidad de moverse. Uno estaba en reparación de sus motores, el otro se había dañado sus motores prácticamente el día antes de la batalla, y entonces simplemente eran pontones armados. Y entonces el resto lo colocó ahí, y básicamente ellos fueron, como dicen normalmente los norteamericanos, ellos fueron sitting dogs. O sea, básicamente eh, fueron prácticamente blancos de puntería, porque estaban inmovilizados, y simplemente los norteamericanos lo que hacían era disparar hacia ellos, como tirando al blanco. Cuando entraron los norteamericanos en la bahía, vieron a la flota de Montojo. Entonces Montojo intentó un acto considerado suicida. Con su buque insignia, el Cristina, y el Don Juan de Austria trataron de acercarse a los barcos que venían, para ver si con los torpedos podían de alguna manera desactivarlos a ellos. Ellos sabían que si desactivaban el Olimpia, porque ellos sabían que ese era el barco más grande, el más poderoso, y el buque insignia, si ellos lograban desactivar el Olimpia, bueno, entonces la guerra podía tener un poquito de éxito. Entonces, los norteamericanos, al notar eso, y como ya habían practicado muy bien con sus cañones, entonces empezaron y concentraron todo su fuego hacia el Cristina y el Don Juan de Austria. Ambos agarraron fuego, uno de ellos perdió movilidad, y básicamente Montojo, que estaba en ese momento en el Cristina como su buque insignia, vio que su barco estaba perdido. Decidió entonces trasladar el insignia hacia la isla de Cuba, y entonces hizo lo que, bueno, se fueron hacia los barcos que quedaban. Muchos de ellos ya habían estado seriamente lastimados, pero no estaban hundidos. Lo único que estaban dañados era el Cristina, porque había agarrado fuego, y y el Don Juan de Austria. Pero el resto de ellos, como el Cuba, el Luzón, muchos de ellos todavía tenían movilidad. Ellos debieron haberse movido, debieron haber jugado un poquito con eso, pero no lo hicieron. Entonces, Montojo lo que hizo, bueno, se replegaron hacia la ensenada de Bacor, que aquí, vamos a ver, permíteme un momentico para ver si arreglo aquí, a ver si pongo un momentico el cursor, pero discúlpeme aquí ese momentito, necesito activar el cursor. Ajá. Ok, ok, mejor así. Entonces, Montojo decidió, después que se pasó a la isla de Cuba, decidió mover los pocos barcos que le quedaban, moverlos hacia la ensenada de Bacor. Y entonces ocurrió algo que es bien curioso para los que hayan leído al respecto de esta batalla, es que los norteamericanos, ellos pensaron que se les había acabado las municiones. Así habrían disparado, que ellos pensaron que se había acabado municiones. Y entonces el Comodoro Dewey decidió replegarse por un tiempo para, bueno, primero comer aquí donde se ven, es aquí donde él se replegó, ahí, porque decía, bueno, ¿qué pasó? Oye, no estamos logrando los objetivos, nos vamos a quedar sin municiones, hay que tomar una decisión, a lo mejor tenemos que irnos. Pero entonces sucedió lo que nadie esperaba. Ya Montojo estaba ya en ese momento en la bahía de Bacor, y entonces Montojo, por alguna manera, es una decisión muy discutible, todavía se está discutiendo por qué, nadie sabe por qué, decidió hundir sus barcos y desembarcar. Eso realmente yo mismo me rasco un poquito la cabeza por qué lo hizo. Los norteamericanos se dieron cuenta, volvieron a entrar en la bahía entraron de nuevo por segunda vez, ya esta vez con más fuerza, porque se dieron cuenta de que básicamente simplemente era
una acción de búsqueda y destrucción muy fácil para ellos. Entraron a la bahía de Bacor y los barcos, los que estaban ahí, eran ya semi hundidos, y lo que hicieron fue cañonear a algunos, cañonear otros que ni siquiera tenían nada que ver, como el Mindanao. Era simplemente un barco de comunicaciones que lamentablemente estaba en el momento y el lugar equivocado. Hundieron a eso, y entonces decidieron ponerle fuego, echarle fuego a los poquitos que quedaban a esos barcos, y ahí fue cuando la batalla prácticamente se perdió. Aquí, como verán, entonces ya básicamente los norteamericanos lo que hicieron fueron enviaron simplemente algunas lanchitas a incendiar los barcos que estaban ahí, porque prácticamente ya no eran una amenaza desde el punto de vista militar. Y bueno, la batalla entonces se decidió, prácticamente el mediodía ya estaba lista. Entonces ahí, como verán, ahí están los peces, los diferentes barcos, algunos para suerte nuestra, se puede decir, y para suerte también de los norteamericanos, porque simplemente, a pesar de que ellos lo incendiaron, lo que se incendió fue su obra muerta. Y básicamente la obra viva estaba intacta, porque ni siquiera habían sido cañoneados lo suficiente. Entonces, eran rescatables, pues. Y, cómo no, los españoles también tuvieron, vamos a decir que los españoles no hicieron nada, si ellos tuvieron algunas cosas, como verán, por ejemplo, el USS Baltimore recibió un cañonazo que les desmontó uno de los barcos, y adivinen de qué barco provino ese cañonazo, de la isla de Cuba. La isla de Cuba fue uno de los poquitos que lograron disparar, y logró llegar a su objetivo, y les tumbó ese cañón al Baltimore. O sea que sí tuvieron. Pero fíjense, vamos a comparar el resultado, pues. Por lo menos el Cristina recibió 41 impactos, el Castilla 40, el Ulloa 33, el Austria 13, el Duero 10, etcétera, etcétera. Entonces, fallecidos. El Cristina, por supuesto, fue uno de los que tuvo más, porque fue donde más se concentraron los ataques. El Castilla, como ya les dije, era un pontón de, con cañones. Por supuesto, ahí se concentraron mucho, porque simplemente lo que hacían era moverse a los lados y dispararle. El Ulloa también era un pontón, más bien no tuvo tantos, el Austria, y heridos, bueno, hubo bastante. Los norteamericanos apenas tuvieron 13 impactos, el Olympia, el Baltimore 5, el Boston, y ellos reportaron apenas 3 o 5 muertos, si más no recuerdo. Algunos dicen que hubo más de ese número, pero al final, ya el resultado fue de lo que ya todos hemos visto. Bueno, esto fue una de las cosas que me pone a mí a rascar más la cabeza. ¿Cómo es posible de que los barcos hayan sido abandonados, prácticamente desabordados por sus propios tripulantes, y no hayan recogido sus insignias? Bueno, es una pregunta que me hago yo, tal vez no viene el caso hacerla, pero esta fue una de las insignias capturadas durante la batalla por los norteamericanos y en posesión actualmente de los norteamericanos como trofeo de guerra. Bueno, aquí verán la prensa de esa fecha mostrando la exitosa campaña del Comodoro Dewey. Él fue ascendido por eso, recibió muchas condecoraciones, en fin, fue un héroe nacional, y, y fue bastante publicitado. No pude encontrar la prensa española, lamentablemente. He estado buscando también cómo los españoles reaccionaron con respecto a esto, pero bueno, si las consigo se los hago llegar pronto. Ok, vamos a ver. Fíjense, bueno, esta es una fotografía, es real, del Olimpia. El Olimpia, después de todo esto, bueno, después que fue desactivado y todo lo demás, entonces fue convertido en un museo flotante. Está ahorita en Filadelfia, en la bahía de Filadelfia. Se puede ver, se ve que un barco, bueno, bellísimo, era tecnología de punta en ese momento, unos inmensos cañones al frente, como verán. Y bueno, esa es la parte que a veces también un poquito me desespera, porque bueno, nosotros los hispanos, no solamente los hispanos americanos, sino los hispanos, eh, a veces nos olvidamos un poquito de la historia, la queremos negar a veces, y no nos cuidamos, no, nos cuidamos de nuestra historia, no guardamos nada, y bueno, es uno de los grandes lamentos que yo siempre he tenido. Adelante. Bueno, la guerra continuó por unos meses más. Después vino la catástrofe de la Bahía de Santiago en Cuba, donde prácticamente España perdió
lo que quedaba de su flota de ultramar. Esa batalla fue muy interesante, fue básicamente, se repitió la misma historia, los buques españoles simplemente eran tiros al blanco, los norteamericanos se ensañaron con ellos y bueno. Al final se firmó un tratado, el llamado Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, en donde prácticamente España perdía soberanía sobre todo el archipiélago de las Filipinas, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. En el caso de la isla de Guam, bueno, es curioso porque Estados Unidos, la isla de Guam es una islita para allá al sur del Pacífico, bien aislada. Los norteamericanos enviaron un barco armado, claro, después que empezó la guerra, y al llegar a la isla de Guam, los españoles que estaban en la isla de Guam no sabían ni siquiera que la guerra había empezado. Los norteamericanos hicieron un disparo de advertencia, el disparo pasó bastante alto, los españoles pensaron de que era simplemente que los norteamericanos nos estaban saludando. Cuando los norteamericanos desembarcaron, el gobernador de la isla pues le pidió disculpas al norteamericano diciendo, oye, que disculpa que no puedo responder tu saludo con un cañón igual porque no lo tenemos. Cuando los norteamericanos le dicen, oh, disculpa, nosotros estamos en guerra, los estamos invadiendo. Bueno, eso es una anécdota ahí que... Bien, ahora vamos al punto del protagonista de toda esta historia, el crucero protegido Isla de Cuba, del cual se trata toda esta presentación. El crucero protegido de Isla de Cuba fue armado en el astillero de Armstrong en la Elswick, Inglaterra. Fue dado de alta el 25 de febrero de 1886. O sea que para la fecha de la batalla de Cavite ya tiene algunos años. Prácticamente tendría que 13 años ya. Casi 1000 toneladas, 57 metros de eslora, 9 metros de manga, calado de 3.48 metros. Estaba más o menos bien armado, tenía 4 cañones de 120 milímetros con sales Ontoria, del cual les mostraré un poquito más tarde, 2 cañones Nonderfeld, 2 cañones revólver Hotchkiss, una ametralladora de 11 milímetros y 3 tubos lanzatorpedos, lo cual ahorita volveré sobre ese punto más tarde. Estaba propulsado por 2 máquinas horizontales de triple expansión, tenía dos hélices, perdón, con unos 2.200 caballos de vapor, y podía contener 160 toneladas de carbón y una tripulación de 156 tripulantes y una velocidad máxima de 14 nudos. El crucero y Isla de Luzón, ellos pertenecen a la misma clase, están basados en un diseño que tenían los ingleses, basados en el HMS Scout. Ellos básicamente lo que hicieron fue copiarlo y ponerle una cosita aquí, una cosita allá. Los españoles también tomaron ese diseño y quisieron hacer también un tercer barco con el mismo diseño, llamado el Conde de la Ensenada, que básicamente era el mismo diseño, excepto de que fue construido en España. Entonces, como verán, el Isla de Luzón y el Isla de Cuba son hermanos, pertenecen a la misma clase. El primero es Luzón, el cual le da el nombre a su clase. ¿Por qué estos se llamaban cruceros protegidos? Bueno, se llaman protegidos porque tenía una cubierta protectora que protegía a las partes más importantes, perdón, a los elementos más importantes de ellos, que en ese caso eran sus calderas y motores. Entonces, como verán, aquí está la cubierta protectora. Esa cubierta es de entre 36 y 62 milímetros, es respetable. Y de ahí donde viene el nombre. Muchos critican por qué cruceros, y ya de eso discutiré un poquito más tarde, pero era el nombre, digamos que la designación completa de ellos era cruceros de segunda clase protegidos, crucero protegido de segunda clase. Aquí está el alzado, como verán, tenía 2 mástiles con todo su velamen, inclusive se podía desplegar su velamen, una sola chimenea, y un poquito más acá. Entonces ahí está un poquito de la información que pude conseguir con muchísimo esfuerzo. Ustedes no saben todo el esfuerzo que me costó conseguir esto. Entonces se muestran las secciones transversales, las bodegas, dónde está lo que estaba sobre la cubierta protectora, etcétera. Bueno,
todo muy interesante, un diseño bastante interesante. Ese diseño algunos decían que no era muy bueno para alta mar. De hecho, la idea original de Islas de Cuba era para ser usado en la metrópoli, en España. Pero debido a ciertas cosas que ya le voy a mostrar más tarde, bueno, tuvo que ser utilizado en alta mar, tuvo que viajar en alta mar. Claro, una vez que llegaba a los sitios, bueno, ese era su elemento y funcionaba bien. Pero entre esos dos destinos, inicio y fin, pasaba un buen rato ahí interesante. Eh, Esto es una parte interesante. Ellos, esos, poseían todavía un espolón de proa. Ese que se muestra ahí a mano izquierda es el espolón de la isla de Cuba, perdón, isla de Luzón. Y como verán, los espolones tuvieron algún uso en la guerra del Pacífico. El Huáscar utilizó el espolón durante una de las batallas. Entonces, que todavía tiene funciones, pues, ese tipo de armamento, digamos, estático. Ok, el armamento principal, como ya había mencionado, eran cuatro cañones de González Hontoria. González Hontoria era un ingeniero, un ingeniero que diseñó esos cañones, eran bastante efectivos, ¿no? Tenían un muy buen alcance. El alcance máximo, como verán aquí, son de casi 10 kilómetros, que debió haber sido suficiente para poder haber cañoneado a los buques de Dewey. O sea que no eran. Y tenían también sus defectos, que, bueno, no viene el caso de nombrar. Los que estaban, los que armaban a la isla de Cuba y el Luzón eran cuatro montados de esta manera. Dos en los castillos de proa y dos en los castillos de popa, como se muestran ahí. También, según las leyendas, el Isla de Cuba y el Luzón tenían torpedos de 355 milímetros Schwarzkopf. Y ahí ven cómo se utilizaban. Tenían dos en popa, dos en proa y uno en popa, perdón. Básicamente, como verán, ellos tienen que lanzarse con cierta inclinación, porque de lanzarse horizontalmente pueden rebotar y perder la orientación. Entonces, por eso hay que lanzarlo con cierta inclinación. Aquí está todos los mecanismos de disparo. Básicamente, algunos utilizaban básicamente pólvora, algunos para lanzarlos. Y una vez que se lanzan, y aquí, bueno, los mecanismos para inyectar el aire comprimido, etcétera, todo lo demás. Digo, ¿por qué una leyenda? Porque realmente, aunque sí esta evidencia dice que sí los tenía, yo no los he visto físicamente en las fotografías. Déjenme mostrarles. Por lo menos este dibujo que está acá muestra la enfermería de la isla de Cuba. Esto fue un escrito hecho por el médico de la isla de Cuba, en donde él mostraba dónde tuvo que mover su sala de cirugías durante la batalla. Entonces él mostró aquí y muestra el tubo lanzatorpedo de popa. Y entonces tenemos esta otra fotografía aquí abajo que dice que este es un torpedo, aunque dice Whitehead, ellas no eran Whitehead, eran Schwarzkopf, que fue capturado de Luzón. O sea que, y entonces este es un plano original de la isla de Cuba y muestra el tubo de lanzatorpedos en el diseño original. Según la revisión de bibliográfica que dice, algunos autores dicen que sí, estuvo en el diseño, pero no se llegaron a instalar porque les afectaba la estabilidad del barco. Entonces, por eso para mí siempre esto será una leyenda y sigo en eso, buscando ver una prueba. Tanto es así que he tenido que ver esta fotografía y las he empleado bastante porque estos son los dos, el Luzón y el Cuba. Inmediatamente cuando ya estaban listos, esto es en Elswick, en Inglaterra, para ser entregado a España, yo no veo la escotilla de los tubos de torpedo. Entonces, ¿por dónde se disparaban? ¿O esa escotilla es tan bien hecha que prácticamente queda invisible? No sé. Siempre para mí será un misterio. Estas eran las armas secundarias. Tenía dos cañones Nordenfeldt de 57 milímetros. Ahí están todas sus especificaciones técnicas. Se montaban en un cono. Tenía dos, uno a cada lado. Como verán, tenía diferentes tipos de municiones. Tenía municiones antipersonal, penetrantes, explosivas, dependiendo de la acción que se estuviese haciendo en ese instante.
Tenía dos cañones también de tipo revólver, Hotkeys, que simplemente son varios cañones en un barril, que al ser girado por una manivela, van disparando uno a uno. Tenía 5 cañones, ahí está una muestra de una bala. Era un arma básicamente antipersonal, porque en ese tiempo ya existía el riesgo o la amenaza, perdón, de las lanchas torpederas, que son lanchas muy maniobrables, muy rápidas, muy pequeñas, difíciles de alcanzar con la artillería principal. Entonces se utilizaba este tipo de revólver para disparar y, bueno, y arrasar las cubiertas de esas lanchas torpederas y así quitar la amenaza. Entonces, básicamente son arma antipersonal. También tenían una o dos ametralladoras de 11 milímetros, que es básicamente ¿cómo decir? Los tubos alineados, y también se activaban con una manivela y ahí disparaban todos al mismo tiempo. Sigamos. Bueno, hablemos ahora de la planta motriz. Tenía dos calderas cilíndricas de tipo pirotubulares. Estas son calderas que, como el nombre lo indica, el fuego van por los tubos que que están dentro del agua. O sea que básicamente esa caldera simplemente era un tanque de agua, la cual estaba atravesada por tubos, y en esos tubos entraba candela. Esos tubos se calentaban, transmitían el calor al agua, y el agua empezaba a hervir, generaba vapor, y ese vapor entonces era enviado hacia los motores de triple expansión. Triple expansión, ¿por qué se llaman así? Porque tenían tres expansiones: una de alta presión, aquí mostrada como HP, una de presión intermedia y una de baja presión. Y después la conexión al eje de las hélices. Aquí hay un ejemplo de un motor de triple expansión, muy parecido al que tuvo la isla de Cuba y Luzón, donde ven las conexiones de alta y baja presión. Entonces, la planta motriz que tenía una potencia de 1.600 caballos de fuerza usando tiro natural, o 1.200 con tiro forzado, lo que llaman force draft and natural draft. Y a todo vapor daba entonces una velocidad aproximadamente de 15 nudos, lo cual era una velocidad respetable en aquellos tiempos. Bueno, una vez entregados los dos cruceros a la corona española en el año 1887, estos fueron entregados y empezaron sus funciones, e inmediatamente empezaron a cumplir sus funciones, y una de las primeras que tuvieron es dar soporte a las tropas de infantería que estaban en Santa Cruz de Mar de Pequeña, en las costas del Sahara, Marruecos. Como sabemos, España en ese momento tenía posesión de parte del Marruecos, y todavía tiene posesiones en Ceuta y en Melilla, que son bastante cerca de África. Y entonces, bueno, siempre había problemas con los locales y sublevaciones. Entonces, el Luzón y el Cuba fueron enviados entonces a reforzar las tropas que estaban en ese momento ahí. Una de las acciones más importantes que tuvo el Cuba en sus inicios fue durante lo que llamaron la Guerra del Rif o de Margalo, o la Primera Guerra del Rif, porque hubo más de una. La Primera Guerra del Rif, que fue en el año de 1893, ellos utilizaron tanto el Cuba, otros buques como el Conde de Venadito, el Numancia, que transportaron tropas desde Málaga hasta esos sitios en la guarnición de Melilla, para poder contener los enfrentamientos que habían con los locales. Y fue tan bueno la acción de ellos, que lograron porque ellos empezaron a bombardear las posiciones enemigas desde la costa. En ese momento se utilizó por primera vez en la historia española, por lo menos, no sé, en otras, se utilizaron lo que fueron las luces de señalamiento. Están por aquí y por acá, creo que se pueden ver. Fueron utilizadas por primera vez. Eso quedó registrado. Aquí se ven entonces las tropas de infantería disparando hacia la costa desde los cruceros. Esa fue una guerra, bueno, se inició porque el gobernador de la zona, español, Margalo, quiso hacer una construcción cerca de una mezquita.
y eso a los locales no les gustó mucho. Entonces ellos fueron a manifestar, entonces hubo algunos tiros, murieron unos locales, entonces ya en vez de ser una manifestación, entonces se transforma en una guerra santa. Entonces ahí hubo enfrentamientos, y los españoles, bueno, enviaron estos, lograron contenerlos y lograron la rendición en 1894. Y el sultán de esa zona, bueno, tuvo que pagar eh, em, bueno, tuvo que pagar a España y después que se firmó la rendición. Esta fue una de las acciones más importantes en las que intervino el Isla de Cuba y Luzón. Como le digo, en ese momento el Isla de Luzón era para uso metropolitano, ¿no? Cerca de las costas españolas, no pensaba que fueran a ir tan lejos, pero ya tú ves, ahí empezaron, bueno, aunque España no está tan, perdón, África no está tan lejos de España. Después empezó lo que llaman la revuelta de Tágala. La revuelta de Tágala son básicamente en las Filipinas, los locales, ellos también dijeron, bueno, nosotros queremos ser independientes, entonces hubo varias revueltas, atacaron a varias contingentes españoles. Obviamente en las Filipinas era un bastión muy importante para los españoles, porque era como el punto, digamos, intermedio en el que inclusive salían barcos y unían a México con las Filipinas y España. Era un punto bien estratégico en Asia. Era bastante, digamos, dinámico porque, como siempre, pues ellos no se consideraban, o los mismos españoles a veces no los consideraban ellos, bueno, tal vez esto es una apreciación mía, disculpe que la diga, pero puede ser que los españoles los ven ellos más como colonia más que una provincia más. Y entonces los filipinos, bueno, intentaron sublevarse, lo hicieron varias veces a través del tiempo. Entonces pasó lo que llamamos la revuelta de Tagla en 1896, 1898. Entonces, como verán, lo que se muestra aquí es el viaje que hizo el Isla de Luzón y el Cuba, llevando un contingente de tropas desde España, pasando por todo esto hasta llegar hasta Filipinas. Como ven, no era algo para lo que ellos estaban preparados. Inclusive tengo un escrito en donde el médico del Cuba se queja de que básicamente todos los espacios libres que tenían en la sala de oficiales, en todas partes tenían que poner carbón para que les pudiera dar chance y esto afectó muchísimo la estabilidad, el barco bamboleaba demasiado, cabeceaba mucho y eso, bueno, ya para los que ustedes conocen de eso sabrán que no es algo agradable. Entonces, bueno, como verán, vuelvo de nuevo a la batalla del Cavite un poquito para hablar un poquito de cuál fue la participación del Cuba en esa batalla. Como ya les dije, el Cuba fue uno de los pocos barcos que pudo impactar los cruceros norteamericanos, al Baltimore, causándole algunos daños, tal vez, y algunas bajas, entiendo, en ese momento, después que el Cristina fue hundido y estalló el almirante Montojo mudó el mando, la insignia, la mudó hacia el Cuba, y entonces para salir de la bahía de Cañacao y después pasar a la bahía de Bacor, donde al final ellos fueron hundidos por los mismos españoles y después incendiados por los norteamericanos. Fíjense, esto me gustaría leérselo porque me impresionó muchísimo cuando lo leí la primera vez. Esto lo escribió el doctor de a bordo, ¿no? El médico de a bordo del crucero de Isla de Cuba. Y dice, el Isla de Cuba, aquel barquito que con tanta arrogancia había despreciado el fuego de los poderosos cruceros americanos, apareció a mi vista echado a pique, como gladiador tendido en la arena, con la chimenea y los palos rendidos, quemada la superestructura y carbonizado todo lo que pudo ser pasto de las llamas. En él quedaba cuánto yo poseía, mi equipo, mis instrumentos, mis libros, el retrato de mi madre, de mi mujer y de mis hijos, mi dinero y esa infinidad de objetos sin valor que sirven para alentar al navegante cuando se ve acometido por la enfermedad o la nostalgia. Esta es una foto del Cuba, ya una vez pasados los años, cuando iba a ser reflotado. Ya ven el estado en que quedó. Esto básicamente fue el fuego, producto del fuego que hicieron los norteamericanos después que entraron en la bahía de Bacor. Y entonces los norteamericanos después de la guerra, ellos prácticamente, bueno,
no más terminó la guerra, en noviembre de 1898, ellos hicieron una inspección de todos esos barcos que habían sido abordados por los mismos españoles, e incendiados luego por los norteamericanos, y hicieron una investigación y resultaron de que todos ellos eran rescatables, y así fue. Ellos contrataron una empresa, la empresa de CAPS, y los astilleros de Whampoa en la isla de Hong Kong para reparar esos barcos. Ellos incluyeron el Don Juan de Austria, el Isla de Cuba y el Isla de Luzón. Esta es una fotografía de Isla de Luzón. Como verán, aquí ya tienen, ya se ve el efecto del fuego sobre la superestructura y fueron rescatados. Entonces, todos esos barcos fueron rescatados, puestos de nuevo en servicio. Los norteamericanos decidieron no cambiarle el nombre a ninguno de ellos, un poco para que sirviera como recuerdo, ¿no? A esta guerra. Y el Isla de Cuba pasó de ser el crucero Isla de Cuba, pasó a ser un cañonero USS Isla de Cuba. Cañonero yo creo que es lo que realmente debió haber seguido llamado desde un principio. Los norteamericanos vieron que crucero era como que mucho para algo tan sencillo, porque en verdad era simplemente como una especie de cañonero en esteroides, básicamente, como dijo un compañero y amigo. Entonces, todos ellos fueron reflotados y tanto el Isla de Cuba como el Don Juan de Austria fueron reflotados y puestos al servicio de los Estados Unidos. Entonces, aquí en Hong Kong, en 1898, una vez reflotados, ahí fue donde vinieron las primeras modificaciones. Una de las primeras modificaciones que se le hizo fue que le quitaron todos los cañones de 120 milímetros de González Hontoria y los reemplazaron por cañones Armstrong de 102 milímetros. Los cuatro, como verán en esta fotografía, muy bonita por cierto, se ven que tanto los de popa como los de proa, el castillo de proa y el castillo de popa, todos fueron reemplazados. Esa fue la modificación más importante que se le hizo en ese tiempo en Hong Kong. Básicamente los barcos tuvieron muy poco cambio con respecto a sus motores, calderas. Básicamente las modificaciones que se le hicieron fueron los cañones. Ellos tenían más experiencia con este tipo de armas. Y los González Hontoria tenían ciertas carencias que ellos se dieron cuenta rápidamente y decidieron no pasar por ella y simplemente los eliminar. Eso fue lo más importante. Entró rápidamente en servicio porque, de nuevo, los locales filipinos, ellos pensaron, y tal vez esa fue una promesa que le hicieron a los norteamericanos, que una vez terminada la guerra, ellos iban a conseguir su independencia. Eso no ocurrió, los norteamericanos se dieron cuenta que la Filipina era algo importante, un territorio importante que retener, y los filipinos que inicialmente fueron apoyados por los mismos norteamericanos, ellos decidieron que no estaban de acuerdo con eso y no queremos, y entonces ahora vino la guerra que llama la guerra filipino-norteamericana, que empezó inmediatamente después que terminó la guerra con España y duró hasta 1902. Entonces el escuadrón asiático, en el cual formaba el Isla de Luzón, el Isla de Cuba y otros más, entonces tuvieron estas misiones, que básicamente escoltar a barcos de transporte, desembarco y evacuación de guarniciones, mantenimiento de líneas de comunicación entre los cuarteles, movilización nocturna. Esto es interesante. Estoy buscando información de esto, ¿no? Movilización nocturna de exploradores desde hacia las líneas enemigas, servicio de entrega de correos y pagas y proveer potencia de fuego durante operaciones de asalto anfibias. Al contrario de los españoles estuvieron a punto realmente en 1898, a punto de vencer esta revuelta tagala. Esto era un puntico. Lo que pasa es que la guerra norteamericana, pues prácticamente se interpuso. Los norteamericanos lo que hicieron fue continuar lo que ya habían hecho los españoles, hicieron una campaña tanto terrestre como naval y pudieron capturar a los jefes de los insurgentes y eso llegaron a un momento, hubo fin y firmaron la paz y las Filipinas se quedaron tranquilas a partir de ahí. Esta es la medalla que se le dieron a todos los que participaron, a todos los barcos que participaron en esa campaña, incluido el Cuba. Como ven, las Filipinas básicamente es un archipiélago con muchísimas islas, difícil de controlar y difícil de defender. Por eso que estos barcos, estos cañoneros ahora, eran muy buenos porque estaban diseñados básicamente para funcionar en zonas costeras y áreas metropolitanas. Y vieron el caso, inclusive los norteamericanos, después que terminaron la guerra,
los españoles tenían varias lanchas cañoneras que no fueron capturadas durante la guerra, por lo tanto seguían siendo españolas. Y los españoles, bueno, como ya no tengo nada que ver con las Filipinas, bueno, te las voy a vender. Entonces vendieron todo eso a los norteamericanos y les dieron buenos resultados. Lo hicieron bastante bien, por cierto. Aquí se ve una fotografía excelente que encontré. Se ve que este es un cañón, según tengo entendido, es un cañón de 3 libras. Esto fue otra de las modificaciones, en donde se ve el Cuba dando apoyo a infantería. Me imagino que esto fue una de práctica. Aquí se ve desembarco, según encontré en el sitio donde lo encontré. Una vez terminada la guerra filipino-norteamericana, el Isla de Cuba y el Luzón fueron enviados a Portsmouth para reparaciones mayores que duraron desde 1904 hasta 1907. Aquí tengo algo escrito, no lo puedo leer. Disculpen, después le diré qué es eso. Otra vez el Cuba y el Luzón ya ven todas las distancias que tuvieron que desandar, de hecho más largo porque no solamente fue hasta España, sino llegar hasta Estados Unidos, lo cual hicieron bien, no hubo muchas cosas. Bueno, entonces una vez terminadas las modificaciones, verán que ya el isla de Cuba ya se ve un poquito distinto, como verán, el castillo de proa desaparece con su cañón totalmente, que antes tenía un cañón de 102 milímetros, ya no está más. Solamente le dejaron el castillo de popa con un cañón de 102 milímetros y otras armas. Como verán, su chimenea única fue reemplazada por 2 chimeneas más delgadas. Y eso es porque le cambiaron las 2 calderas que tenía antes de cilíndricas de tipo piotubular, las cambiaron por calderas aguatubulares. Esto es lo inverso. Si las pirotubulares es que el fuego va en los tubos, en este caso lo que va dentro de los tubos es el agua y el fuego está por fuera. Entonces estas calderas son más eficientes, son más compactas y eso entonces aumenta el rendimiento de la planta motriz porque tiene que desplazar menos tonelaje y son más efectivas como les indico. Esta fue una de las reparaciones importantes o modificaciones importantes que se le hizo. Otra de las que se le hizo y es importante, y eso tiene que ver tal vez después con Venezuela, es que se le instaló un teléfono inalámbrico en ese momento, de tipo Marconi, que bueno, era el que estaba en ese momento. Aquí se ve una fotografía muy excelente, gracias Ramón por esta fotografía, las tengo bien cuidado, que se muestra los equipos específicos que tenía en ese momento. Estas fotografías pertenecen a los tiempos cuando ya se llamaba Mariscal Sucre, pero estos fueron los telégrafos inalámbricos que se instaló en ese momento. La longitud de onda son 300 metros y las siglas que utilizaba la Isla de Cuba en ese momento era la NHW, con una potencia de 2 kilowatts. ¡Wow! Eso es nada ahorita. Las modificaciones, como ya les dije, solamente dejaron 2 cañones de 102 milímetros Armstrong de calibre 40 y en su popa solamente. Aquí está una fotografía muy excelente, muy buena fotografía, donde se muestra la isla de Luzón, la popa de la isla de Luzón, donde se ven los 2 cañones y artillería de menor tamaño. Como verán, aquí ya no, aquí si en algún momento el Luzón y el Cuba tuvieron tubos lanzatorpedos en la popa y en la proa, aquí se ve definitivamente que ya no los tiene. Por lo menos el de popa no los tiene. O sea que podemos decir y puedo afirmar de que esos tubos de torpedo fueron removidos durante las reparaciones mayores que se hicieron, si los llegaron a tener, y se hicieron en el año de 1904 hasta 1907. Bien, una vez reparado, hecho esas reparaciones, o eran prácticamente como nuevos, fueron entregados en calidad de préstamo a la Milicia Naval de Maryland para que lo utilizaran como buque escuela en el año de 1907. Ahí está la bandera de Maryland, me encanta, es una bandera muy bonita. La fotografía de atrás, creo que lo muestro más adelante, es la fotografía del Isla de Cuba durante el tiempo que estuvo con la Milicia Naval de Maryland. En la Milicia Naval de Maryland compartió, ellos tenían otros barcos, tenían el monitor Mi Antónomo y tenía el torpedero Somers. En ese momento, en el armamento de la milicia, básicamente era lo que ya sabemos, los 2 cañones de 102 milímetros,
4 cañones de 6 libras y 4 cañones de 47, de 3 libras, como se ven aquí, un ejemplo de ellos. Aquí está el de 3 libras, que es el que creo yo que están utilizando en la práctica de tiro que les mostré antes, y aquí está el cañón de 1 libra. Esto básicamente se utilizaba más que todo, era para señalización y cosas así, menores. Pero bueno, ¿qué es? Creo que aquí, a ver. Bueno, la milicia naval es básicamente un cuerpo armado que depende del Estado, no depende del gobierno federal, que solamente pertenece al Estado, es como una especie de guardia nacional, pero solamente del Estado. El ámbito de esa milicia naval solamente puede ser utilizado en el área del Estado, no más de ahí, no puede ser utilizado en labores internacionales, solamente es para eso. Como le digo, es una milicia totalmente independiente del gobierno federal, y claro, ellos les prestaban soporte, apoyo necesario también a la misma Guardia Nacional. Y en la milicia naval, básicamente, ellos cumplieron la función de barco escuela. Ellos realizaron muchísimos ejercicios de artillería. Aquí no los voy a leer todos porque es bastante lo que hicieron. Pero básicamente les puedo decir que realizaron ejercicios conjuntos junto con la Navy de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, junto con la milicia naval, en la que ellos simulaban el ataque de otra nación que ellos se llamaban los azules y la otra nación se llamaba la roja. Adivinen quién era la nación roja. Los que ellos llamaban rojo eran realmente los británicos, porque en la mente de los Estados Unidos ellos dicen, bueno, ya no tengo España, ya no tengo la amenaza de los españoles. ¿Quién es la siguiente amenaza para mí? Los británicos. De alguna manera, tal vez pensaron de que iban a regresar a retomar sus colonias americanas. No sé. Pero lo utilizaron muchísimo en eso. Hubo muchos cruceros de instrucción desde varios años. Aquí por lo menos se muestra que participaron con la Brigada Naval en el ejercicio de conjunto de la artillería en la costa de la bahía de Chesapeake. Aquí la muestro un poquito, solamente para referencia que vean dónde está. Aquí está Baltimore, que es la capital de Maryland. Y aquí es donde yo participaba. Aquí está los resultados de las prácticas, los disparos, cuántos impactos hicieron, etcétera. Todo muy interesante. Aquí continúan ellos básicamente con instrucción, porque básicamente el Isla de Cuba era una escuela, buque escuela, básicamente. Aquí más, hasta el año de 1912, que fue devuelto al Departamento de Marina, porque ya ellos habían dispuesto que el buque iba a ser vendido a un país que está en Sudamérica, que se llamaba en ese momento Estados Unidos de Venezuela, el 12 de abril de 1912. Y bien, aquí comienza la etapa en la Armada venezolana. En ese momento el crucero fue adquirido por el gobierno venezolano, en ese momento por Gómez, y pasó a llamarse entonces ahora Crucero Mariscal Sucre, y sirvió desde 1912 hasta 1938. Es increíble todo todo el historial que tuvo este noble buque en Venezuela, además del que ya tuvo anteriormente. Entonces fue comprado el 2 de mayo de 1912 por un monto de $86,000. Y se renombra, como ya les indiqué, a Mariscal Sucre. Ahí, como verán, esta fotografía le agradezco mucho a Ramón. Fue la bandera que utilizó, el escudo, perdón, que utilizó el Mariscal Sucre durante 1912 hasta 1917. Como se ve, está bastante castigada, me imagino que por las condiciones ambientales de nuestras costas. Aquí se muestra la prensa venezolana haciendo anotación de lo que ocurrió con la adquisición de Mariscal Sucre. Hay varios artículos que, bueno, después les puedo dar el detalle de lo que dicen. Hablan de cuándo fue adquirido, hablan un poquito de la dotación, las funciones, todo muy bien interesante. Todo esto en el año 1912. Este es el primer grupo de oficiales. El primer comandante es el capitán de corbeta Pedro Rivero. El segundo comandante es el capitán de corbeta Mijares Palón. Primer oficial de Marina, teniente de primera clase Alberto Guidi. Segundo oficial de Marina, teniente de segunda clase Alberto Francisco Bryce Rojas. Aquí está
también gracias Ramón, un ejemplo de la firma de Pedro Rivero como el primer comandante del crucero Mariscal Sucre. Este es un listado y una fotografía muy buena de la primera dotación y grupo de oficiales que tuvo el Mariscal Sucre. Aquí podemos nombrar algunos: el maquinista Mauricio Todé, el primer oficial Arturo Baute Ocio y muchos más, los cuales les agradecemos a todos ellos por su labor realizada y su dedicación. Esta es muy interesante, esta me la cedió el señor Ramón Rivero, en donde muestra, donde el mismo López Contreras, que en ese momento creo que era ministro de Marina y Guerra, nombra al señor Ramón Rivero, perdón, déjeme buscarlo por aquí, al señor Ramón Rivero como maquinista de cuarta del Mariscal Sucre. Esto es un tesoro de historia nacional que deberíamos conservarlo para siempre. Gracias, Ramón, de nuevo. Bien, el armamento básicamente no cambió mucho, siguió manteniendo los cañones de 102 milímetros. Aquí está una fotografía excelente por mi amigo Ramón otra vez, en donde los dos cañones de 102 milímetros están ahorita, espero, en la Escuela Naval de Venezuela. Aquí se ve, básicamente está un poquito desarmado, se han perdido muchas piezas, pero por lo menos los principales, los tubos y eso están ahí. Que ya les mostré anteriormente. Aquí está una nota donde se muestran el armamento. Aquí dice los cañones Armstrong, aquí dice 104, pero son 102 realmente. Un cañón Drix, dos cañones Hotchkiss, uno de 56 y uno de 47, ese debe ser el revólver y el otro. Y los fusiles Mauser, modelo 71-84, es interesante, y otras cosas más. Y las municiones respectivas. Esto fue con lo que se adquirió esa primera vez. Esto es bien interesante porque así era como se llevaba un poquito el control del personal que pertenecía a los diferentes buques de nuestra armada. Un registro, ya sabes, totalmente manual, por supuesto, no había computadoras en ese tiempo. Había una fotografía, hice tu historial y algunos datos de ellos, nombres, etcétera, premiaciones, cursos, supongo, y cosas adelante. También datos fisiológicos, en fin, muchas cosas bien interesantes. Todo esto en posesión del señor Ramón Rivero. Aquí se muestra a nuestro Mariscal Sucre ya unido al resto de nuestra armada. Aquí es creo, si más no me equivoco, debe ser el Sublet. Este otro que está acá debe ser el Transporte Zamora y otros. De repente Ramón puede aclararlo más tarde. Ese es el restaurador, el de mayor porte. Este restaurador, ok, el restaurador creo que era por aquí lo tengo. El salón. El salón. Sí, sí. Ajá. Y el de la esquina derecha inferior, ese es el Miranda. El Miranda, ok. Otro buque con muchísima historia, tanto en España y Venezuela. Bueno, eso sí, es... porque ahí se le ve el espolón, creo. Sí, se ve algo aquí. Este es otro buque que, bueno, que es un buen material para una próxima presentación. Porque también tiene una historia bien dilatada, tanto en España como en Venezuela, y es interesante que la rescatemos. Bueno, entonces el Mariscal Sucre, bueno, se asignó básicamente, era su función también de busca escuela, pero realizó varias cosas en las cuales voy a pasar muy rápidamente para no cansarlos con esto. Una de las partes interesantes y el cual lamento no tengo más información, sino simplemente la que pude obtener de un libro que dice que en los años 1916, 22 y 34 fue desplegado en el Golfo de Venezuela en esos incidentes que tuvimos varias veces con la República de Colombia. Eso es algo interesante en el cual me estoy investigando un poquito, no he conseguido mucho, pero prometo que si consigo más, se los muestro, porque es muy interesante. Ahí básicamente ya no se está utilizando como buque escuela, sino se está utilizando como lo que es, pues, como un arma, básicamente. Disuasoria, supongo. Pero básicamente fue sede de la Escuela Naval de Venezuela varias veces a través de su vida, como verán aquí, por lo menos desde 1917 hasta 18, sede permanente del segundo grupo de cadetes de la Escuela Naval de Venezuela, ya antes lo había sido en el
14 al 17 fue del primer grupo de cadetes, después del 17 al 18 por segunda vez, luego del 22 al 23 la escuela, otra vez la sede de la escuela naval, en el 37, bueno, 38, entonces en el año 1938 fue su último su última misión que realizó el último eh, crucero escuela. Tal vez estoy usando mal el nombre, se marcó por 30 días. Eso fue lo último que hizo. Una de las partes importantes, como ya les dije, el Mariscal Sucre vino con un sistema de radiotelegrafía. En aquel momento eso era punta de la tecnología en cuanto a comunicaciones. Tanto así que fue designado como sede de la Escuela de Radiotelegrafía. Y ese servicio, pues, fue, su primer director fue el teniente de primera clase, Antonio Toroqué. Ahí se muestra la fotografía de él y la insignia de ese departamento. Otra de las cosas interesantes que me acabo de enterar hace muy poco, hace no mucho, fue que el 25 de febrero eh, fue utilizado para trasladar al general Pershing desde la base de Turiamo hasta La Guaira. Es interesante. Para los que conocen la historia deben saber que el general Pershing fue alguien muy importante en los Estados Unidos, en las diferentes guerras. También dio asistencia durante el terremoto de Cumaná de 1929, llevando apoyo logístico para Cumaná, para la gente que lamentablemente fue afectada. Fue un terremoto bastante fuerte, 7 grados es bastante, se lo digo yo que viví en Mérida por muchos años, 7 grados es muchísimo. 3 grados en la escala de Richter te hace temblar, 7 debe ser muchísimo. Eso ocurrió, bueno, murieron 100 personas y como sabemos, bueno, en nuestro país casi todas las casas todavía eran hechas de bahareque, así que hubo bastante destrucción. Se perdieron 3.000 viviendas, eso es mucho. Una en la que poco tengo confirmación es que se trató de utilizar al mariscal Sucre para capturar al Falke. Si muchos de ustedes ya deben saber, el Falke fue utilizado por Carlos Delgado Chabot, aquí escribí mal, perdón, a Carlos Delgado Chabot en su invasión de Cumaná del 11 de agosto de 1929. La intención de Carlos Delgado Chabot era desembarcar en Cumaná. Ellos pensaban de que todo el mundo los iba a recibir como héroes, porque decía, bueno, vengo aquí para derrotar a Gómez, para... Román. Era Román Román. Félix. Sí, sí, no, por eso cometí un errorcito por ahí. Bueno, se los debo, ya después los corrijo. Y pensaba que iba a tener el apoyo popular de todo el mundo, no fue así. De hecho, el gobierno envió tanto barcos como aviones, inclusive, para contener esta invasión. Ahí se utilizó por primera vez los aviones que tenían en ese tiempo, que eran los Breguet 27, si más no me acuerdo. Fue la primera vez que se utilizó la aviación en Venezuela para cuestiones bélicas. Ahí hubo una batalla interesante en la cual sus dos, tanto los líderes del lado gubernamental como el líder del invasor, que Ramón Chalbó, Carlos Ramón o Ramón, perdón, Román, murieron en esa batalla. Es otro punto interesante en nuestra historia de Venezuela. Lamentablemente el mariscal Sucre, Román. sí, Román, el mariscal Sucre ya en ese momento ya estaba adoleciendo de ciertas fallas en sus calderas y tenía una velocidad muy disminuida, creo que no pasaba de 9 nudos, y el Falke era mucho veloz más que eso y no pudo capturar. Pero bueno, esa fue una misión que se le asignó. Bueno, este es el reporte del inspector general de la Armada, el capitán de fragata Antonio Picardi, el ministro de Guerra y Marina, en donde dice, y leo, esta vieja nave no puede ya prestar servicios eficientes, por cuya causa se le tiene prácticamente retirado, aunque utilizándola como sede de estudiantes marinos. Del examen que se le practicó últimamente, se desprende que lo más conveniente y económico sería, al fin, desmantelarlas, pues su habilitación representaría un gasto considerable y una mala inversión. Entonces la decisión que se tomó fue desarbolar el mariscal Sucre, quitarle prácticamente toda su artillería, inclusive su potencia, se le desmontaron los motores, calderas, y transformarlo en un pontón que sería remolcado. Y se lo llevaba a donde conviniera.
el primer sitio donde fue llevado fue a las Islas Aves. Eso fue en el año de 1940. Ahí está una fotografía, gracias Ramón de nuevo, en la que se ve el pontón Mariscal Sucre. En ese momento ya se llamaba ARB, según entiendo, pontón ARB Mariscal Sucre, siendo remolcado hacia las Islas de las Aves. Esta es una hermosa fotografía y se ve al fondo el Mariscal Sucre ya sin sus calderas, sin sus cañones, sin propulsión y siendo remolcado hacia la isla de las Aves. Esta es una pequeña foto para que vean dónde está ubicada las Islas de las Aves. Aquí está, Islas de las Aves de Barlovento. Fue remolcado hacia allá. Este es un mapa muy interesante que también se ha ido por mi amigo Senpai Ramón, en el que se muestra la ubicación hecha a mano por quien iba a ser después su comandante, en donde iba a ser destinado el pontón. Y aquí esta es una fotografía actual de la isla de Barlovento, que tomé yo de Google Maps, y entonces pude compararla contra esta hecha a mano y deduzco que esta fue la posición en la cual quedó en ese momento. Y este punto ellos lo llamaban ancla azul, por alguna razón. No sé si es un código naval o algo. Y aquí está una fotografía muy buena. Lamentablemente no puedo confirmar de que sea de la isla de las Aves, puede ser de la isla de la Orchila, eso lo dejo para posterior, pero básicamente lo que muestra es el pontón, más o menos, qué es lo que iba a ser. Básicamente iba a ser utilizado básicamente para habitación del destacamento, porque no tenía ni siquiera capacidad de artillería, no tenía cañones, nada, simplemente era como una sede de habitación de la marinería y oficialidad, básicamente. Entonces la misión del pontón, fue entonces encomendada al teniente Luis Delgado Leal. Entonces era mantener una vigilancia constante de las islas y sus alrededores, comunicarse con el despacho por la vía más rápida y con la frecuencia que sea posible, informando cualquier novedad. Tratar de mantener relaciones, por supuesto, con las autoridades civiles y lugareños. Hacer encuentros de condiciones, pasar el despacho mensual. Aquí está abajo, su dotación, esa es bien interesante, era de 20 hombres armados con fusiles de fabricación alemana Mauser Oberndorf calibre de 7 milímetros, equipados con bayonetas y un parque de 1800 proyectiles. Y el comando de destacamento además tenía su revólver Colt calibre 38, los cuales voy a mostrar inmediatamente aquí. Esta es una muestra. La fotografía del Oberndorf que tengo abajo no es necesariamente esa. Tomé una de más o menos aproximadamente la fecha. Esas se las debo. Pero esa no debe ser muy distinta a la fotografía que le estoy mostrando actual. El Colt sí corresponde con lo que se está usando. Esto es una muestra, bueno, de todo lo que podía hacer un pontón en esa situación, que es básicamente reportar vía telégrafo local. Por ejemplo, aquí uno dice, a la 1 p.m. del 2 presente, avistamos buques de guerras extranjeros, desconociéndose de nacionalidad por distancia. O sea que eso era todo lo que podían hacer, reportar básicamente algo que ya me imagino que para el día siguiente ya no era novedad. Pero bueno, esa era su función y eso lo hicieron muy bien, con todas las limitaciones y bueno, por por el tipo de servicio y por lo lejano que estaba en esas islas, básicamente ellos estaban muy limitados y como verán, el siguiente telegrama, fíjense lo que dicen. Mañana quedará inactiva estación de radio por falta de gasolina. Entonces, como verán, yo admiro a esa gente que estuvo destacada ahí. Después de eso, el pontón ARB Mariscal Sucre fue movilizado hacia la isla de la Orchila desde el año 1942 hasta 1948. Entonces, esta sí creo que corresponde con la Orchila. Y dirán ustedes, bueno, ¿pero por qué? Bueno, en esos momentos, obviamente, ya sabemos, estábamos ya casi a mitad de la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela hubo varias amenazas, varios ataques de los submarinos alemanes en la famosa, en la famosa operación Newland. Newland era, ¿no? Sí. En la que se hundieron varios tanqueros que iban y venían desde las diferentes refinerías que estaban en Aruba y salían desde Maracaibo y desde el lago de Maracaibo. Y entonces lo único que podíamos hacer era simplemente poner ese pontón allá y tratar, con un poquito de suerte, poder tratar de anticipar que ellos fuesen a llegar y de alguna manera comunicarse con tierra firme
y ver qué acción pudiésemos tener. Muy limitada, por cierto. Es bastante admirable lo que ellos intentaron hacer. Bien, una vez pasado el tiempo, ya superada la Segunda Guerra Mundial, ya el pontón Mariscal Sucre ya había cumplido su cometido y entonces ya la última misión que se le encomendó fue servir de blanco para las prácticas de tiro en ese tiempo las divisiones de corbetas que teníamos. Entonces ellos salieron desde la vela de Coro y llegaron hasta las Aves, perdón, hasta Los Roques, disculpe, que fue cuando se hizo las paracaídas de tiro. Aquí está una fotografía de una corbeta participante y según entiendo, esta es la corbeta Federación, según entiendo fue la que pudo disparar el cañonazo que llegó a hundir al final el Mariscal Sucre en las aguas de las islas de la Orchila. Esta es la corbeta, habían dos divisiones de corbetas, la primera con las corbetas Victoria, Independencia y Patria, y la segunda Federación, Constitución y Libertad. Si quieren saber más de las corbetas, por favor comuníquense con el senpai Ramón Rivero Blanco, que él tiene muchísima información bien interesante y bien detallada de las corbetas. Estas corbetas fueron adquiridas a Canadá. Ellas fueron utilizadas con mucho éxito en la protección de los convoyes que salían desde Halifax en Canadá, en Nueva Escocia, hacia Inglaterra y viceversa. Y después, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, Venezuela adquirió varias de ellas. Si quieren saber más, hablen con Ramón. Bueno, entonces este es un poco de las maniobras que se realizaron ese día, en 1948. Ahí se ven unas fotografías de las corbetas. Aquí está una reseña de esas maniobras en la prensa de su tiempo. El cañón que se ve ahí es el cañón que tenía esas corbetas. Les debo ese cañón. Ramón sabe más de eso. De repente, si quieres comentar algo de ello, Ramón. Aquí esto es un fotomontaje donde se ve una de las corbetas disparando y se ve el impacto de esos cañonazos en el pontón, en lo que quedaba de él, y básicamente después de eso se hundió. Ajá. Y vas a... Ajá. Te escucho, Ramón. Bueno, sigamos adelante. No sé si me oíste. No. No, bueno, sigo adelante. Esta fue la última misión. Bueno, se hundió. Entonces, esto fue un escrito que encontré muy interesante en la revista de la Escuela Naval de Venezuela, la revista El Galeón del año de 1944, escrito, no sé por quién, no encontré quién fue su autor, pero es como una especie como una adivinanza escrita por alguien, y lo voy a leer un poquito para que vean de lo que dice. Básicamente esta persona está preguntando, ¿quién soy yo? Aquí dice, luché con mis cañones en Cavite porque pertenecía muy dignamente a la escuadra del almirante Corbera. Realmente no fue Corbera, fue Montojo. Corbera fue el de la batalla de Santiago, esa es otra historia. En la bahía de Manila me hundieron y permanecí 11 años en el fondo del mar. Realmente fue reflotado menos de 6 meses después. Me imagino que esta persona se refiere al tiempo que no perteneció desde que terminó la batalla hasta que perteneció a Venezuela, supongo. Y es poco, bueno, hay esto es una copia literal del escrito, así que entonces mi nombre primitivo era Bello, sonaba como canción de añoranza y era de una hermosa isla de nuestro mar Caribe. Estando en el mar, gustando del bello hablar de los peces y contemplando cada instante el paso majestuoso de los tiburones, vinieron unos hombres famosos y trabajadores, pensando que mis cañones valían una fortuna. Se pusieron a trabajar para sacarme a flote y justamente a los 9 meses de incesante faena volví a la luz y pude regocijarme viendo el vuelo de los pájaros, de los amuros y de los colibríes. Bueno, me detengo en este momento. Realmente la lectura es bien interesante, la pueden encontrar en la revista de la Escuela Naval. Se llama El Galeón, en el año 1944, creo que está en Isuzu. Ahí pueden buscarlo, es bien interesante todo ese escrito. Lamentablemente no tengo el nombre del autor, así que bueno, se los debo. Bueno, el honor de llamarse Mariscal Sucre ahora pasó a la fragata misilística. Entiendo que Mariscal Sucre en total hay 3.
contando con el Mariscal Sucre, que fue Isla de Cuba, más la fragata misilística que tenemos ahora, y hubo un primero, no tengo información de ese, esa se las debo también. Bueno, esto es básicamente todo lo que tenía que mostrarles, amigos. Quería hablar un poquito de la bibliografía. Aquí solamente estoy mostrando una poca parte de la bibliografía que investigué. Aquí les estoy mostrando parte de la bibliografía que utilicé para buscar. Hay libros muy interesantes. Este es muy bueno. Este es muy bueno porque habla básicamente de la Armada de España para esos tiempos. Aquí está un libro de un amigo, muy buen amigo del señor Santiago Caro, que de su escritura les recomiendo que los contacten y busquen, tiene muy buena biografía. Aquí está de mi buen amigo también lo leí, como ya sabemos, este caballero es parte de la historia del Mariscal Sucre, les recomiendo esta lectura, es muy interesante también. Y esto es uno de los libros que más quiero, porque son los buques de la Armada Española a través de la fotografía. En esto hay muchísima información, tanto técnica como fotografías de las diferentes unidades que formaban la Armada de España durante esos años. Bueno, amigos, eso es todo lo que tenía por mostrarles. Espero que les haya servido de algo. Y bueno, estoy abierto a preguntas y respuestas. Si puedo, se las respondo de una vez. Y si no, bueno, voy a tomar notas de ellas y bueno, después me comunicaré vía el grupo en Facebook y las publico ahí las respuestas. Entonces, estoy abierto a preguntas y si no, bueno, si no hay preguntas, bueno, entonces que pasen un buen día. ¿Me oye, Félix? Ramón, sí te escucho. Ah, fíjate, Venezuela compró 7 corbetas en Canadá, una de las cuales se hundió saliendo de Canadá, no llegó a Venezuela, solo llegaron 6 y vinieron desarmadas. Ajá. Entonces les pusieron los cañones que tenían los cañoneros Sublet y Urdaneta. Oh, sí, ya recuerdo. Ok, era un 102-35, eran 4 102-35, eran 2 76-40 y eran 4 Drix 323. En la foto, en la parte de arriba, está un Drix 323 y en la parte de abajo está un 76-40 italiano. Eso es lo de los cañones de las corbetas. Saludos. Bueno, te felicito además porque está muy, muy buena la exposición. No, gracias. Y bueno, y cualquier cosa, cualquier comentario que tengan, por favor, háganmelo llegar y yo con gusto trabajaré en ello. Sé que hay muchas cosas que mejorar y es mi primera vez que lo hago y bueno, debo tener muchísimas cosas que debo corregir y agradezco el tiempo y dedicación que le pusieron a esto. Gracias a ustedes. ¿Cómo lo encontramos en Facebook? Disculpe. En Facebook, ¿cómo? Hay un grupo, bueno, bueno, déjame ver si después, hay un grupo que se llama Historia Naval de Venezuela. Ahí ese grupo te puedes unir y ahí vas a encontrar toda la información después. Si quieres, te hago llegar. El grupo se llama Historia Náutica de Venezuela. Náutica, perdón, sí, cierto. Ya, como está aquí en perfil. Sí. Gracias. A la orden. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, recomendaciones? Como ya les dije, bueno, trataré de responderla y si no, bueno, entonces que tengan... Buenas. Ajá. Buenas. Yo había hecho un comentario en el chat, pero creo que no lo había leído cuando hizo el comentario sobre el calibre de las armas que estaba utilizando el Mariscal Sucre. Usted había comentado en un momento que en Venezuela, cuando pasó a posesión venezolana, las armas pasaron a identificarse como 104, o calibre de 104 milímetros, ¿cierto? Pero que en realidad eran de 102 milímetros. Ese fue el comentario que hizo. Y yo lo que comenté es que posiblemente se trate de la misma arma y que no sea un error. Simplemente hicieron la medición del calibre
con respecto a la profundidad del rayado del arma, porque sabe que estas armas tienen un rayado, en inglés lo llaman rifling, Ajá. y son dos diámetros diferentes. Entonces los ingleses y estadounidenses, dependiendo del tipo de arma, pueden hacer, o dependiendo del país, podrían hacer el calibre, eh, nombrar el calibre con respecto al diámetro menor o al diámetro mayor. Entonces esto lo que nos indica es que ese rifling podría tener una profundidad de 2 milímetros y sería en realidad la misma arma. Entiendo. Oye, es interesante. Ok, no, gracias. Es un dato bien, bien interesante. Estoy tomando nota de eso para de alguna manera incluirlo posteriormente en la presentación. No, gracias por esa información. Es muy buena. Otro detalle que quería preguntar era si, también lo había comentado, claro, si se poseían planos o de las dimensiones de las recámaras de estos cañones del Mariscal Sucre o de cualquiera de estas otras naves de la Marina venezolana, o planos sobre lo que llaman en inglés el breech block, el sello de la recámara, que es por donde se introducen los proyectiles. Esto es por motivos de mi interés en esto, es por mi investigación. Soy un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oriente y estoy haciendo mi tesis con respecto al diseño de un cañón de un arma de artillería. Y me sería de mucha utilidad el utilizar de referencia los calibres estándar de Venezuela en lugar de calibres estándar de otras naciones o que no se usan aquí. Oye, muy buena pregunta. Lamentablemente no tengo esa información ahorita a la mano, pero por el momento que te voy a investigar y me imagino que habrán personas con tal vez un poco más de experiencia en esa área en nuestro grupo que te pueden ayudar. Pero tú perteneces al grupo, estás Sí, sí. Oh, De excelente, bueno. hecho, de hecho, había estado intentando investigar hace unos pocos días, porque me encontré con el grupo hace poco en realidad, sobre este depósito, el depósito digital que estaba disponible en el grupo. Me pareció muy interesante, la verdad leí muchas cosas interesantes, pero no lo he leído a profundidad. Me quedé con la historia sobre el submarino Mosquito leyendo al respecto, y como es tanta la información, realmente no he tenido mucho tiempo para leer. Además, estoy algo ocupado también con la investigación. Sí, sí, no, realmente nuestro grupo es una gran fuente de información y te aseguro que vas a encontrar tesoros ahí. Pero bueno, me imagino que alguien de repente en el grupo de repente podrá ayudarte un poquito más en eso, más, digamos, experto en ese área de artillería. Yo realmente soy neófito en esa área, pero déjame investigar y si consigo algo entre mis archivos, pues yo sé que tengo muchas fotos, como les dije, y planos que no me dio chance de presentar, era mucho. De repente las consigo y si las consigo te las hago llegar. Tú eres Noriega. Ajá, Noriega, si lo deseas, pon tu inquietud en el grupo y entonces también además de Félix, cualquier otro de nosotros te puede aportar algo que tengamos por ahí. Ok. De todas maneras, quería preguntar si podía poner esto en el grupo. Ya voy. Es un diseño que yo hice preliminar. De hecho, en la actualidad no recuerdo cuál corbeta o fragata, sí, fragata utiliza el calibre de 40 milímetros. Yo hice un diseño de un cañón de 40 milímetros. Eh, Déjenme enviarlo por aquí. Yo voy buscando, ya no. Hice solamente presenté la ficha técnica. Son diseños que estoy haciendo de manera preliminar. Aquí envío el PDF en castellano. Los estoy haciendo de manera preliminar, cosa de ir mejorándolo poco a poco al mejorar tanto las teorías balísticas que utilizo como las teorías de diseño que utilizo. O, Porque dependiendo de la precisión de las teorías, se hace un mejor diseño, mucho más preciso y mucho más seguro, por supuesto. Y obviamente se va complementando mientras investigo y aprendo más cosas.
Excelente, ¿no? Gracias. Creo que sería un muy buen aporte para el grupo. Siempre es interesante conocer de todos esos aspectos técnicos del área Eh, Quería preguntar si podía publicar justamente, lo dejé, no lo identifiqué en mi universidad porque no es un trabajo exactamente de mi universidad. Es parte de la investigación que estoy haciendo para mi tesis de grado, pero es un diseño aparte. No es exactamente el que quiero utilizar, es solamente de prueba. Si lo quieren revisar, lo dejé en los comentarios un PDF simple. Ahí menciono que no, que es solamente de investigación. Y en cuanto a las dimensiones que dejo en el PDF, realmente no me dediqué mucho a mejorarlas, las dejé como lo ponía automáticamente el programa de diseño CAD, asistido por computadora, pero luego planeo hacerlo de nuevo y hacer que se vea mucho mejor la ficha técnica que No, bueno, gracias. Gracias, no, lo tomaremos en cuenta, definitivamente. Perfecto. Eh, eh, ¿Cómo vas con el tiempo, Félix? Bueno, no, yo creo que ya estamos un poquito pasados. Entonces, bueno, creo que voy a parar en este momento. Gracias de nuevo a todos ustedes por su participación. Esto me alenta a seguir investigando, seguir publicando. De repente vendrán otras presentaciones, vamos a ver. Bueno, gracias de nuevo y gracias a ti, Ricardo, por tu ayuda. Sin eso no hubiese sido posible. Gracias, Ramón, por todo tu ayuda a través de los años y toda la información que has entregado y todo eso debe ser reconocido. Entonces, bueno, gracias. Entonces, que pasen entonces muy buenas noches y nos veremos en una próxima ocasión. Perfecto. Gracias, Gracias, Félix. gracias. Gracias, Félix. gracias Saludos. Saludos, gracias por la Ricardo. exposición. Saludos, Ramón. Sí. Yo quiero mencionar que entre los asistentes tenemos gente internacional, o sea, no solo se limitó esta presentación, Félix, a la parte venezolana. Tenemos a Fernando Jaén, que es un experto en Canal de Panamá. Él estudió con nosotros allá en Venezuela y yo quiero mencionarlo porque honestamente me siento muy honrado y halagado que esté participando en este grupo de historia náutica de Venezuela y en tu presentación. Entonces te lo menciono para dar como una idea de que en verdad ya estamos bastante internacionalizados, Ramón, así que siéntete orgulloso de que este grupo es global, pues sí. Enhorabuena. Hay estudiantes de bachiller marítimo de acá de Panamá también. Perfecto. Excelente. 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 Bueno, gracias, Félix. Bueno, yo gracias. creo que todo nos ha salido bien. Nada nos falló a nivel de tecnología, así que te felicito. Y bueno, ustedes deciden cuándo lo terminamos. Bueno, no, estamos listos y bueno, gracias. Entonces me despido con esta y será hasta la próxima ocasión. Entonces Sí. que tengan muy buenas noches todo el mundo. Félix, tienes que parar la grabación y se va a demorar bastante transfiriendo